El 23 de enero de 1516 muere el rey Fernando y asume como regente el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Este cardenal, tiempo atrás, había recibido varias veces al padre Las Casas, quien le había informado sobre las injusticias y abusos que se habían cometido contra los indígenas mediante el sistema de encomiendas. De esta manera, el cardenal Jiménez de Cisneros, al tanto de la trágica situación cargada de crueldad, injusticia y corrupción originada por los anteriores gobernantes españoles en la isla, decidió hacer las cosas diferentes. ¿Mejoraría la situación de la casi inexistente población indígena, que apenas constaba de aproximadamente 14,000 habitantes? En diciembre de 1516, el cardenal Jiménez de Cisneros decidió cambiar la forma de gobierno de la isla. En vez de nombrar un gobernador, instituyó un gobierno colegiado, es decir, conformado por diferentes personas que se encargaban de un área específica de la administración. Además, eliminó la Real Audiencia, que, como vimos, se convirtió en una instancia llena de corrupción. Como deseaba que se le diera un trato más justo a los nativos y que la administración se manejara con menos corrupción, decidió nombrar religiosos, escogiendo sacerdotes de la Orden de San Jerónimo. El nuevo gobierno de la isla, nombrado por el cardenal Jiménez de Cisneros, estuvo conformado de la siguiente manera. Para el gobierno de los asuntos civiles fueron designados Fray Luis de Figueroa, Fray Alfonso de Santo Domingo y Fray Bernardino de Manzanero. Para encargarse de la parte administrativa y burocrática fue designado el licenciado Alonso de Suazo. A este también se le encargó la justicia criminal. Y lo que más llama la atención en estas designaciones fue el nombramiento del padre Las Casas, este incansable religioso quien se encargó de registrar los dolorosos años de sufrimiento de los nativos y exponerlos a los padres dominicos con el fin de que se les diera voz a estas víctimas indefensas. Fue nombrado procurador o protector universal de los indios y asesor de los padres jerónimos, quienes, como ya mencionamos, fueron designados encargados del gobierno para los asuntos civiles. Tan pronto se instaló el nuevo gobierno, en pocos meses el licenciado Alonso Suazo, en su función que también desempeñaba la de juez, inició un proceso judicial contra los jueces u oidores de la extinta Real Audiencia. Entre los acusados estuvieron Juan Ortiz de Matienzo, Marcelo de Villalobos, Lucas Vázquez de Ayllón, entre otros. En este juicio estuvo presente el padre Las Casas, quien los acusó de corrupción, homicidio y maltrato contra el pueblo indígena. A pesar de las acusaciones, fueron exculpados y regresaron a España. Por instrucción del cardenal Jiménez de Cisneros, regente de España, se ordenó que fueran liberados varios indígenas que estaban encomendados a funcionarios y religiosos, pero los que estaban encomendados o eran propiedad de habitantes españoles desde varios años no fueron liberados. Solo se les hizo un llamado dándoles a entender que los cambios realizados se hacían a favor de los nativos maltratados injustamente. Al final, las encomiendas no fueron eliminadas. A los españoles que no tenían nativos encomendados se les permitió traer indígenas
de las islas donde habitaban los caribes. A pesar de todo, como mencionamos, varios nativos encomendados a funcionarios y religiosos fueron liberados. ¿Qué harían con estos indígenas recién liberados? El padre Las Casas propuso un proyecto para ello. Su plan consistía en crear pequeños pueblos para que los indígenas los habitaran. Estos pueblos deberían contar con extensiones de terreno fértil para la agricultura, además de bienes comunes. Eso sí, en estos pueblos, cada nativo tendría que pagar un tributo. De Las Casas consideraba que de esta manera aligeraría las pesadas cargas que durante varios años, de forma injusta, pesaban sobre el indígena y, a la vez, que esto aumentaría la productividad de la isla. El cardenal Jiménez de Cisneros se convenció de este proyecto propuesto por De Las Casas y ordenó su ejecución. Todo parece ir marchando casi bien. Aunque todavía continúan las encomiendas, ya hay varios indígenas libres. Además, al parecer, vivirían en sus propios pueblos, dotados de todas las condiciones necesarias. Sin embargo, la triste realidad del nativo no cambiaría mucho. En primer lugar, los padres jerónimos, quienes gobernaban la isla, no se preocuparon mucho en iniciar el proyecto del padre Las Casas. Además, los españoles que todavía poseían indígenas encomendados mostraron una fuerte oposición. Al final, ejecutaron el proyecto solo parcialmente. Aproximadamente 300 indígenas fueron asignados en algunos pueblitos, pero administrados por españoles. Al fin y al cabo, seguían sometidos y, esta vez, pagando tributo. Pero el padre Las Casas seguía exigiendo férreamente que se ejecutara el proyecto tal y como él lo había ideado, y así lograr poner fin a la injusta explotación del pueblo aborigen. Por otro lado, el gobierno de los padres jerónimos tenía la presión de los encomenderos, que no querían que cambiara nada. Ante esta tensa situación, fueron incapaces de mantener la armonía y efectiva gobernabilidad de la isla, y se redujo la productividad en las minas, lo que provocó una fuerte crisis económica. En ese tiempo, se decidió apostar por la producción de azúcar, empezando desde 1518. Para ese entonces, dicha industria necesitaba una gran cantidad de mano de obra, y dado que los indígenas ya eran pocos, además de que se estaba presionando porque se les diera un trato más justo y digno, fue necesario incrementar la importación de esclavos africanos de forma masiva. Al final, el gobierno de los padres jerónimos culminó en 1519 y fue nombrado gobernador el licenciado Rodrigo de Figueroa. Rodrigo de Figueroa, desde España, se le ordenó que a los indios que pudieran vivir en pueblos como vivían los españoles, se les diera libertad y que cada año pagaran su tributo. Sin embargo, igual que los gobernantes anteriores, Rodrigo de Figueroa no se preocupó en ejecutar esta orden, pues recibió fuerte oposición de parte de los encomenderos. Incluso consideró como un fracaso el proyecto del padre Las Casas de crear pueblos para los indígenas. Refiriéndose a los nativos, dijo que eran torpes e incapaces de vivir como los españoles. Por lo tanto, lejos de lo anhelado por De Las Casas, las encomiendas continuaron. Incluso el gobernador
al igual que otros antecesores ya mencionados, repartió indígenas entre familiares y amigos. Como vemos, hasta ahora, los ya cada vez menos pobladores indígenas que quedaban aún no gozaban de libertad. Siguieron sometidos, sufriendo los crueles abusos de los españoles. Pero, ¿todos se seguirán dejando someter?